A finales del verano de 1941, Heinrich Himmler descubrió que existían fotos como recuerdo de las terribles masacres que se estaban realizando y dio órdenes estrictas prohibiéndolas rotundamente. La película que vamos a ver a continuación es uno de los pocos registros que quedaron de los actos más viles del nazismo. Esta grabación creo que dura menos de 2 minutos. La hizo un oficial alemán que asistió a esta masacre en la costa, en Latvia. La brutalidad de Hitler y su ejército nunca fue un secreto durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, existían escuadrones que se encargaban de llevar a cabo operaciones desde las sombras. Pero, ¿qué tipo de crímenes podían ser tan atroces como para que el Führer exigiera discreción? Esos grupos itinerantes eran conocidos como los Einsatzgruppen y fueron el arma más mortal durante la Operación Barbarroja que buscaba acabar con la Unión Soviética. En este nuevo video de historia militar, conoceremos en profundidad las masacres más bestiales. Miles y miles de personas sufriendo hasta el último instante de sus vidas. Y el lado más oscuro de los exterminios que significaron el principio del fin para el Tercer Reich. ¿Quiénes eran estos comandos móviles de la matanza? ¿Cómo acabaron con sus líderes? Todo eso y mucho más en este nuevo repaso por el conflicto más cruel del último siglo. Le 22 juin 1941, Hitler a déclenché l'opération Barbarossa, brisant le pacte germano-soviétique signé à Berlin en 1939. L'invasion de l'URSS devra à terme, pour les besoins du Lebensraum, vider l'Europe de l'Est des Juifs et des communistes, afin de nettoyer l'espace vital d'un grand Reich destiné à demeurer 1000 ans. Así comenzaba el mayor error de Adolf Hitler. El Führer sabía que vencer a la Unión Soviética significaba ganar una buena parte de la guerra y decidió tomar ese riesgo llevando a cabo la mayor invasión militar de la historia. Las fuerzas del eje lanzaron 3 millones de hombres, divididos en 3 grupos que avanzaron hacia las ciudades de Leningrado, Kiev y Moscú, sus principales objetivos. Las tropas soviéticas fueron tomadas por sorpresa y sufrieron terribles bajas en los primeros combates. No obstante, tras el impacto inicial, se desató una verdadera batalla de titanes que a la distancia sería considerada el gran punto de inflexión de la contienda, dando lugar al fracaso de los alemanes. De todas maneras, nuestra intención no es adelantarnos a lo que ocurriría después, sino conocer los horrores que se vivieron a partir de la Operación Barbarroja, los cuales tienen sus orígenes en los días previos al comienzo de la misión. Desde la caída de Polonia frente a la embestida de los nazis, toda Europa occidental se desmoronó a los pies de Hitler, y el horizonte tenía un aroma a victoria aplastante. Ese sentimiento fue parte de lo que llevó a los alemanes a un punto en el que se atrevieron a retar a un viejo aliado. Unas 5 jornadas antes del gigantesco asalto al fortín soviético, el jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, o RSHA, Reinhard Heydrich, reunió en Brecht a los principales comandantes de los Einsatzgruppen, escuadrones pocos conocidos hasta ese momento. Estos eran itinerantes y actuaban en las sombras, pero con un enorme desafío por delante. Debían salir a la luz para aligerar a las fuerzas armadas alemanas, conocidas como Wehrmacht, de sus labores más incómodas. Durante el encuentro se les encomendó una tarea muy precisa: la eliminación física de todos los elementos raciales y políticos tildados de indeseables. En otras palabras, debían ser los verdugos de judíos y comunistas. Estos grupos móviles para la matanza estaban integrados por miembros de las SS y la Gestapo, y su brutalidad no tenía límites. Un soldado ucraniano llamado Stepan Farmiga recuerda a este cuerpo con una cruda descripción.
Casi nunca estaban en el frente, sobre todo se situaban en la retaguardia. Asesinaban personas, lo hacían sin piedad y tenían derecho a todo, sin matices. No era una unidad de combate. Trataban a sus víctimas sin miramientos. Si algo no iba bien, fusilaban sin preguntar, a diferencia de los rusos, quienes al menos interrogaban y te encarcelaban 2 o 3 meses. Los alemanes asesinaban de inmediato. Divisés en 4 bataillons appelés Einsatzkommando et Sonderkommando, les Einsatzgruppen, littéralement groupes d'intervention, sont chargés de traquer, puis d'exécuter les opposants au nazisme, autrement dit les juifs et les partisans communistes. Con esa reputación, 4 comandos llegaron a suelo soviético para abarcar las diferentes regiones. El Einsatzgruppe A estaba encargado de los países bálticos y se encomendó a la dirección de Franz Walter Stachelka, un antiguo jefe de la Gestapo en Württemberg. El B estaba presente en Bielorrusia y Rusia Central, bajo las órdenes de Arthur Neve, quizás el más siniestro de los comandantes. Antes de la guerra, participó en el programa Action T4, dedicado en esencia al asesinato en masa de enfermos mentales y discapacitados, interrumpido durante un breve periodo ante las protestas del obispo católico Galen. En cuanto al C, se encontraba en el norte y el centro de Ucrania, y era encabezado por Otto Rasch, doctorado en Economía y Derecho. Este académico también era políglota y aparte de alemán hablaba a la perfección italiano, francés e inglés. Se trataba de un hombre cuyos pergaminos podrían haberle dado un estatus muy diferente en otro contexto, pero que terminó de construir su reputación de ser propenso a la maldad como uno de los creadores de los campos de concentración. Aquejado de Parkinson, la enfermedad le causó la muerte antes de poder ser juzgado por sus crímenes. Finalmente, el Einsatzgruppe D era el último y se enfocaba en el sur de Ucrania. Recayó en Otto Ohlendorf, quien además de haber confesado durante los juicios a los Einsatzgruppen ser la voz de mando ante la ejecución de más de 90.000 reos, destacaba en la órbita del nazismo por una doble licenciatura y conocimientos económicos. Sin lugar a dudas, algunas de estas elecciones eran una muestra de la perversión nacionalsocialista, demostrando cómo personas formadas académicamente se terminaban transformando en máquinas homicidas. Con la designación de cada comandante a un territorio específico, comenzaron las misiones. En una carta fechada el 2 de julio de 1941, Heydrich comunicó a sus jefes de las SS y de la Gestapo que los Einsatzgruppen iban a ejecutar a todos los funcionarios de alto y medio rango de los comités comunistas. También acabarían con comisarios de los pueblos y judíos en puestos del partido y del gobierno. Apenas 6 días más tarde, otro comunicado anunció que desde ese momento todos los hebreos debían ser considerados partisanos y ordenó que se fusilara a los varones de entre 15 y 45 años que pertenecieran a dicha religión. Además, se sumó a su lista de víctimas a los romaníes y los enfermos mentales. Ya el 17 de julio, finalmente Heydrich ordenó que los Einsatzgruppen mataran a todos los prisioneros de guerra judíos del Ejército Rojo, incluyendo a los de Georgia y Asia Central, ya que ellos también podrían pertenecer a ese grupo. Los objetivos de los asesinatos eran cada vez más y los verdugos no necesitaban muchos motivos para clasificar a las personas como potenciales presas. A diferencia de Alemania, donde las leyes de Nuremberg de 1935 definieron como judío a cualquiera que descendiera de al menos 3 abuelos con esa religión, para los Einsatzgruppen calificaba a cualquiera con un solo abuelo hebreo y era irrelevante si el sujeto a quien perseguían era practicante de esa fe. Finalmente, cuando terminaba aquel julio de 1941, las últimas órdenes llegaron, pero esta vez del máximo responsable de las SS, Heinrich Himmler, quien visitó a las tropas en territorio soviético y pidió participar de una ejecución masiva. Malgré les 10 000 policiers et les 33 000 auxiliaires locaux venus renforcer à partir de juillet 1941 les commandos de la mort,
les effectifs des Einsatzgruppen ne sont pas suffisants pour venir à bout des populations juives qui disparaissent de mois en mois, par centaines de milliers. El exterminio de judíos pasó a incluir a todos, sin importar sexo o edad, y otras directrices terminaron de dar forma a los métodos de los grupos de matanza, como el hecho de que los asesinatos debían llevarse a cabo lejos de núcleos urbanos y rutas de mucha circulación. Los mandamientos también prohibían las fotografías para evitar que quedara evidencia, pero eso fue revocado por el morbo de Adolf Hitler, ya que el Führer quería tener pruebas de la efectividad de sus subordinados, documentando las pilas de cadáveres. Más allá de todo esto, la visita de Himmler abrió la puerta a otra cuestión. El líder de las SS presenció el fusilamiento de 100 personas y aunque quedó satisfecho, notó algo. El tiro en la nuca con el cañón orientado para que el proyectil impactara en el cerebro era insuficiente por su falta de eficacia. El desperdicio de balas representaba un peso económico innecesario, y como habitualmente sucedía durante este conflicto, se solucionó con métodos más brutales. ¿Recuerdas que mencionamos que Arthur Neve era probablemente la figura más siniestra entre los comandantes de los Einsatzgruppen? Bueno, este era su momento para lucirse. Arthur Nebe, commandant de l'Einsatzgruppe B en Biélorussie, avait participé au programme T4 de mise à mort par le gaz des handicapés, suspendu en août 1941 en raison des protestations d'une partie de l'opinion allemande. 70 000 handicapés et malades mentaux furent néanmoins gazés. À Konin, les essais de fosse à gaz qui avaient fait bouillir vivantes les victimes pendant 2 heures, sous les yeux effarés de leurs bourreaux, ne s'étaient pas révélés satisfaisants. On mit au point un autre système, plus hermétique et plus discret de gazage dans des camions conçus à cet effet. Ante el fracaso de los otros métodos, decidieron cambiar de enfoque y adaptaron la estructura de un camión para lograr un compartimento donde encerrar a las víctimas y asfixiarlas con monóxido de carbono. Se trató de la cruel antesala de lo que sucedería en Auschwitz con las cámaras de gas. En pocos meses se proporcionó a cada líder de los Einsatzgruppen uno de estos vehículos modificados para el mal, y el despiadado Neve utilizó el aparato de inmediato en la región de Minsk. Sin embargo, esta es solo la punta del iceberg al momento de hablar de la brutalidad de estos equipos itinerantes de matanza. Es verdad que para diciembre de 1942 llegaría una formidable contraofensiva del Ejército Rojo que permitió salvar a Moscú del enemigo con una gran victoria en la batalla de Stalingrado. No obstante, previo a ese momento, el territorio ocupado por los alemanes fue una carnicería repleta de masacres organizadas por los grupos más temidos. Llegado a este punto, debemos señalar que los Einsatzgruppen eran definitivamente el brazo ejecutor, el bestial verdugo para los pedidos más siniestros de Hitler, pero como te imaginarás, no actuaban solos. Las distintas fuerzas nazis hacían una buena parte del trabajo conquistando territorios, e incluso en muchas oportunidades contaban con la colaboración de organizaciones locales que estaban en contra de la Unión Soviética y anhelaban independizarse. Un caso que grafica esto de la manera más cruel fue el ocurrido en las afueras de Kiev, la actual capital de Ucrania, y que es recordado tristemente como la célebre masacre de Babi Yar. Les nazis découvrent dans les prisons des villes conquises les dépouilles des élites nationalistes, exécutées par le NKVD soviétique avant de prendre la fuite. Le NKVD, le redoutable service de renseignement de la Vrenti Beria, haï et redouté en Ukraine, avait orchestré entre 1922 et 1933 une famine qui causa la mort de 5 millions de personnes. Les mouvements nationalistes locaux, à qui les nazis ont fait miroiter une possible indépendance en gage de leur collaboration, ont soif de revanche. Debido a esto, la Wehrmacht recibió ayuda de los grupos locales para avanzar hasta la toma de Kiev. Esta alianza preparó el escenario, y pronto los Einsatzgruppen sacarían provecho entrando en acción perpetrando su mayor matanza. El horroroso hecho comenzó el 29 de septiembre de 1941. Irónicamente era la jornada de celebración del Yom Kippur,
el día más sagrado del año para los judíos. Todos fueron convocados a presentarse en la intersección de dos calles, y se advirtió que cualquiera que desobedeciera sería fusilado. Era difícil pasar por alto la amenaza, ya que sabían que los alemanes no bromeaban con eso. Por dicha razón, un gran número de los hebreos de Kiev se presentaron en el lugar marcado, que casualmente se encontraba cerca de la estación de tren. Debido a que las noticias sobre las masacres en otras áreas aún no habían llegado a esta ciudad ucraniana, las personas que se presentaron asumieron que el ferrocarril era el medio por el cual serían deportados. Así fue como familias enteras llegaron al punto de encuentro en gran número, cargando sus posesiones y comida para el viaje. Aquella ilusión se fue desvaneciendo lentamente. Después de marchar más de 3 kilómetros al noroeste, se encontraron en el barranco de Babi Yar. El enorme grupo divisó una barrera de alambre de púas y numerosos policías ucranianos y tropas alemanas. Hubo 30 o 40 personas a las que se les pidió que abandonaran sus posesiones y fueron escoltadas a través de un estrecho pasillo bordeado de soldados que cargaban enormes palos. Cualquiera que intentara escapar era golpeado. Pronto los judíos llegaron a un área abierta, donde fueron forzados a desnudarse y luego conducidos al barranco. Ese fue el momento exacto en que lo entendieron. Algo terrible iba a suceder. Se obligó a estas personas a acostarse en hileras sobre los cuerpos de otras víctimas y los miembros de los escuadrones de ejecución comenzaron a dispararles detrás de la cabeza. Los asesinatos continuaron de la misma forma durante 2 días y en total se reportaron más de 33.000 muertos. Luego de la masacre, la arena fue empujada y arrasada sobre los cadáveres y los lados del barranco fueron dinamitados para derribar más material, logrando sepultarlos por completo. Así fue como los Einsatzgruppen llevaron adelante el peor de sus crímenes, sin una pizca de remordimiento por la enorme cantidad de víctimas que pasaron sus últimos minutos, paralizados por el terror a semejante brutalidad. De todas formas, que lo ocurrido en Babi Yar haya significado la mayor masacre, no quiere decir que fue la única donde miles de judíos padecieron a estos despiadados grupos nazis. Solo algunas semanas antes, otra ciudad ucraniana había sido testigo de una gigantesca matanza. À Kamenets-Podolsk, 5 cratères d'obus vont servir dans les derniers jours du mois d'août 1941. De fausses communes aux juifs de la ville et de nombreux autres expulsés de Hongrie. En tout, 23 600 hommes, femmes et enfants, tués en 3 jours par la SS, la police et leurs supplétifs ukrainiens. Eso no fue todo. Otra operación masiva fue el asesinato de más de 25.000 judíos letones del gueto de Riga en 2 periodos breves, el 29 y el 30 de noviembre y el 8 y el 9 de diciembre de 1941. Cualquier rincón soviético al que llegaran los Einsatzgruppen terminaba manchado de sangre. Su sola presencia era espeluznante para los lugareños, que se acostumbraron a ver rostros sin vida luego de ser asfixiados, pero terminaron traumatizados por las imágenes mucho más brutales de las zanjas inhumanas repletas de cadáveres. No había nadie que representara de mejor manera a la muerte que estos comandos móviles que regaban la URSS de cuerpos. Non sans éviter les excès de violence d'hommes socialisés par le meurtre de masse, sadisme, viol sur les femmes, enfants fusillés à Belayat-Serko ou enterrés vivants dans ce cimetière de Kamenets-Podolsk. Les territoires de l'Est sont le laboratoire inépuisable des expérimentations de mise à mort. Finalmente, todo aquel horror perdió terreno cuando las fuerzas de Stalin lograron concretar un gran revés sobre las tropas alemanas. La ferviente resistencia soviética impidió que sus enemigos siguieran avanzando luego de un ataque sorpresa. Sin dudas eso no estaba en los planes de Hitler. El Führer sintió el golpe y decidió que no podía continuar perdiendo hombres, por lo que ordenó el repliegue de sus soldados. Muchos expertos afirman con confianza que la Operación Barbarroja fue el peor error del líder nazi,
ya que luego de la caída de Francia tenía la posibilidad de fortalecer sostenidamente a sus ejércitos con los recursos de los países conquistados. Sin embargo, al ir tras la Unión Soviética, se quebró la columna vertebral de su poder, ya que el 80% de las bajas de la Wehrmacht se produjeron en el frente oriental. La derrota fue dura en vistas de la guerra, pero en medio de la retirada se buscó destruir la evidencia de su infame paso por el territorio de la URSS. Gran parte de las marcas eran por el cruel trabajo de los Einsatzgruppen, y si bien lograron desaparecer los archivos, eso sirvió de poco. La memoria de las víctimas estaba intacta, e incluso los propios criminales no soportaron sus fechorías. Impotentes desde lo psíquico, terminaron entregados a un alcoholismo de alta intensidad una vez perdida toda razón y empatía. Los relevos eran continuos, aunque algunos tras pedir la baja reincidían en su gusto por este vicio racista. Con el tiempo el conflicto llegó a su ocaso y posteriormente debieron pagar las cuentas. Tras los juicios principales de Nuremberg, tuvieron lugar varios procesos, y entre ellos el que se llevó a cabo contra los Einsatzgruppen. El mismo debutó el 15 de septiembre de 1947, limitándose a un grupo de acusados de solo 24 personas, cuando más de 3.000 nazis habían participado en ese horripilante cometido. Finalmente 2 fueron condenados a cadena perpetua, 6 a penas más leves y 14 enviados a la horca, aunque tan solo 4 de ellos llegaron hasta el cadalso para enfrentar su pena de muerte. Paul Blobel, Werner Braune, Erich Naumann y Otto Ochlendorf. Para 1958, los 10 restantes estaban en libertad. De esta manera, como ocurrió en muchos casos, los hombres responsables de los crímenes más atroces que el mundo conoció, apenas tuvieron que responder por semejante horror. Los integrantes de los Einsatzgruppen no fueron la excepción, a pesar de ser recordados para siempre como los asesinos más despiadados de la ofensiva nazi en la terrible batalla contra la Unión Soviética. Ahora sí ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video.